Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y novedades del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para enterarse de todo lo que está pasando con sus celebridades favoritas. Hoy tenemos un vídeo que, se los juro, los va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de un rumor bomba que ha estado circulando en las redes sociales y que involucra a dos de las figuras más queridas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Se acuerdan de esa pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air? Pues bien, hay fuertes rumores de que estuvieron a punto de ser arrestados. Sí, lo escucharon bien, arrestados. Pero no se preocupen, aquí les vamos a contar toda la verdad, sin filtros ni exageraciones, y les revelaremos esos detalles que nadie más se atreve a contar. Antes de empezar con este chismecito jugoso, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo. Aquí encontrarán las noticias más recientes, los rumores más candentes y por supuesto, mucho salseo. Así que ya saben, activen la campanita para que no se les escape nada. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este escándalo que tiene a todo el mundo en shock. Como les decía, el rumor de que Kerem y Hande estuvieron a punto de ser arrestados ha encendido las redes sociales. Pero antes de que empiecen a imaginarse escenarios de película, es importante aclarar que la historia no es tan dramática como parece. A ver, no se trata de que hayan cometido un crimen o algo parecido. La verdad es que todo se reduce a un malentendido, un encuentro desafortunado y, sobre todo, a la omnipresente presencia de los paparazzi. Para entender bien lo que pasó, tenemos que remontarnos a unas semanas atrás, cuando Kerem y Hande fueron vistos juntos en un lujoso hotel en Estambul. Obviamente esta aparición desató todo tipo de especulaciones. ¿Será que habían retomado su relación? ¿Estaban trabajando en un nuevo proyecto juntos? Las teorías abundaban. Y como es de esperarse, los paparazzi no tardaron en aparecer, dispuestos a capturar la imagen que valdría oro. Aquí es donde la historia se pone interesante. Según fuentes cercanas a la pareja, Kerem y Hande se encontraban cenando tranquilamente en un restaurante dentro del hotel cuando se percataron de la presencia de los fotógrafos. Al parecer, los paparazzi estaban siendo demasiado insistentes, tomando fotos sin permiso y, en general, incomodando a la pareja. No era simplemente un par de fotos discretas desde la distancia, se habla de flashes constantes, acercamientos invasivos y hasta comentarios dirigidos a la pareja con la intención de provocar una reacción. Ante esta situación, Kerem, conocido por su carácter protector y su aversión a las invasiones de privacidad, decidió intervenir. Supuestamente se acercó a los fotógrafos y les pidió amablemente que dejaran de tomar fotos. Sin embargo, la conversación se tornó tensa y, según algunos testigos, llegó a subir de tono. Testigos anónimos dentro del hotel describen el ambiente como cada vez más cargado, con un creciente número de personas observando la escena. Se dice que Hande, visiblemente incómoda, intentó calmar a Kerem, pero él estaba decidido a defender su privacidad. Aquí es donde entran las versiones contradictorias. Algunos dicen que Kerem simplemente les pidió a los paparazzi que se retiraran, mientras que otros afirman que hubo un enfrentamiento verbal más acalorado. Incluso hay quienes aseguran que hubo un pequeño forcejeo. Lo que sí está claro es que la situación escaló rápidamente. Algunos medios sensacionalistas llegaron a publicar que Kerem había intentado arrebatarles las cámaras a los fotógrafos, una afirmación que aún no ha sido confirmada. Lo que sí se sabe es que la seguridad del hotel tuvo que intervenir para evitar que la situación se saliera de control. Al parecer, el personal de seguridad del hotel intervino para intentar calmar los ánimos. Sin embargo, la discusión continuó y, en un momento dado, alguien llamó a la policía. Sí, la policía llegó al hotel. Y aquí es donde entra en juego el rumor del posible arresto. La llegada de las autoridades generó aún más expectación, con huéspedes del hotel sacando sus teléfonos para grabar la escena. Según algunas fuentes, los policías intentaron mediar entre las partes y les pidieron a Kerem y a los paparazzi que se calmaran. Al parecer, ambos bandos se negaron a ceder y la situación amenazaba con salirse de control. Se dice que los policías llegaron a advertirles a Kerem y a los paparazzi que, si no se tranquilizaban, tendrían que llevarlos a la comisaría. La amenaza de ser arrestados pareció ser el detonante para que ambas partes reconsideraran su actitud. Imagínense la escena. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más grandes de Turquía,
a punto de ser arrestados por una pelea con los paparazzi. Sería un escándalo de proporciones épicas. Las redes sociales explotarían, las portadas de las revistas se llenarían con la noticia y la reputación de ambos actores podría verse seriamente afectada. Afortunadamente, la situación no llegó a mayores. Después de una larga negociación, los policías lograron convencer a Kerem y a los paparazzi de que llegaran a un acuerdo. Al parecer, Kerem se comprometió a no tomar represalias contra los fotógrafos y los paparazzi, a su vez, aceptaron retirarse y no publicar las fotos que habían tomado. Este acuerdo, según fuentes policiales, se realizó con la mediación de un abogado presente en el lugar. Así fue como se evitó el arresto. Pero el rumor ya se había extendido como la pólvora y, como ya saben, en estos casos la verdad suele distorsionarse. Por eso es importante tomar todas estas informaciones con pinzas y no creer todo lo que se dice en las redes sociales. La falta de una declaración oficial por parte de los involucrados ha permitido que la especulación continúe alimentando el rumor. Ahora bien, más allá del rumor del posible arresto, lo que realmente me parece interesante de esta historia es la reacción del público. Porque, como era de esperarse, la noticia dividió a los fans de Kerem y Hande. Algunos apoyaron la actitud de Kerem, argumentando que tiene derecho a defender su privacidad y la de su pareja. Otros, en cambio, criticaron su comportamiento, diciendo que debería haber manejado la situación de una manera más diplomática. En foros de Internet y redes sociales se pueden encontrar debates acalorados sobre la validez de las acciones de Kerem, con algunos usuarios defendiendo su derecho a la privacidad y otros acusándolo de ser demasiado agresivo. Y es que al final del día, la vida de las celebridades es un arma de doble filo. Por un lado, tienen el amor y la admiración del público. Pero por otro lado, están constantemente expuestos al escrutinio de los medios y a la invasiva presencia de los paparazzi. Es difícil encontrar un equilibrio y mantener la cordura en medio de tanta presión. La presión mediática puede tener un impacto significativo en la salud mental de las celebridades, quienes a menudo se ven obligadas a lidiar con la constante vigilancia y la crítica pública. En cuanto a si Kerem y Hande han retomado su relación, la verdad es que no hay nada confirmado. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto y sus representantes se han limitado a guardar silencio. Así que por ahora, todo sigue siendo especulación. Pero seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría verlos juntos de nuevo? La química que tenían en Love is in the Air era innegable y muchos fans sueñan con que su amor trascienda la pantalla. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y la conexión entre los personajes de Kerem y Hande cautivó a millones de espectadores. Mientras tanto, Kerem y Hande siguen enfocados en sus carreras profesionales. Kerem está trabajando en varios proyectos internacionales y Hande está protagonizando una nueva serie de televisión que promete ser un éxito. Ambos son talentosos, exitosos y sobre todo, muy queridos por el público. Así que independientemente de lo que pase con su vida personal, estoy seguro de que seguirán brillando con luz propia. El futuro profesional de ambos actores parece prometedor, con una creciente demanda por su talento en proyectos tanto nacionales como internacionales. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente bella. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre Kerem y Hande. Recuerden que la verdad siempre tiene muchas caras y que es importante informarse bien antes de sacar conclusiones. En resumen, lo que podemos sacar en claro de todo esto es que hubo un encuentro tenso entre Kerem, Hande y los paparazzi en un hotel, que la policía intervino para mediar en la situación y que afortunadamente no hubo arrestos. El resto, como ya les dije, son rumores y especulaciones. Es importante recordar que la información no confirmada debe ser tratada con precaución y que la privacidad de las personas debe ser respetada. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este escándalo? ¿Creen que Kerem y Hande deberían retomar su relación? ¿Cómo creen que deberían manejar las celebridades la presión de los paparazzi? Quiero saber sus opiniones. No duden en compartir sus pensamientos y teorías sobre este controvertido incidente. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho.
No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Recuerden que su suscripción es una gran ayuda para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices.